Buenas tardes, noches ya, con luz del día. Me da mucho gusto estar aquí en la mesa, compartir la mesa con la doctora Carlota Laura Meneses Sánchez. Y pues para mí la verdad me entusiasma mucho que estén aquí con nosotros y poder escucharla de manera personal, lo digo, y yo creo que van a disfrutar ustedes mucho de su conferencia. Bueno, la doctora Carlota es doctora en Cultura y Arte, es doctora en Cultura y Arte y tiene una maestría en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato, la licenciatura en Arquitectura por la Benemérita Universidad de Puebla. Tiene el perfil PRODEP y sus líneas de investigación son espacios culturales y cultura del patrimonio. Es integrante del cuerpo académico en consolidación, estudios interdisciplinarios sobre la cultura de la Universidad de Guanajuato y profesora de tiempo completo también de la misma universidad en el Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue secretaria académica de la división, en el periodo del 2010 al 2013 y enlace de extensión del 2015 a la fecha. Ha sido organizadora de 20 exposiciones en la sede Fórum de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León, que la verdad tienen unas instalaciones magníficas. Ha impartido diversas materias como la de Historia de la Arquitectura, Patrimonio Cultural, Cultura y Turismo, Prácticas Culturales, Teoría de Diseño, Cultura Mexicana Virreinal, Cultura Mexicana Precolombina y del siglo XIX y XX, entre otras. Y bueno, ha publicado bastantes artículos y trabajos. Los más recientes en capítulos de libros son El neogótico en la arquitectura americana, Historia, Restauración, Reinterpretaciones y reflexiones en coautoría con José de Jesús Cordero Domínguez y Hermes. Es editado por la editorial Hermes, científica de Roma, Italia. Y bueno, artículos arbitrados también e indexados como los espacios culturales en el Centro Histórico de Guanajuato, en la revista de investigación Cardinalis, número 5, en Argentina, en el 2015. Y en coautoría con José de Jesús Cordero Domínguez, la resignificación del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Guanajuato, la apropiación material y simbólica por los habitantes y los gentrificadores, proyecto de investigación, los espacios culturales durante el Porfiriato en la ciudad de León, Guanajuato. Directora y lectora de tesis de licenciatura y de maestría y bueno, también tiene conocimientos de los idiomas de inglés y de italiano y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. La dejo. Ahora, bueno, el título de la ponencia ella misma ya lo está presentando, por eso no lo menciono, pero ya, entonces le dejo el micrófono. Sí, muchas gracias. Antes que nada, pues agradezco la invitación de los colegas de Culagos y les voy a presentar la ponencia que titulé Luis Lon y los espacios culturales en las representaciones colectivas de los habitantes en la ciudad de León, Guanajuato. Debo de comentar que esta investigación formó parte de mi proyecto de investigación durante el doctorado, que si bien se tituló Los espacios culturales durante el Porfiriato en la ciudad de León, Guanajuato, en el momento en que empecé a revisar fuentes, documentos, encontré una situación importante que se da precisamente en la ciudad de León durante este periodo. Resulta significativo la presencia de personajes, sobre todo extranjeros, en el momento de la creación o empezar a iniciar la memoria colectiva de los leoneses en esa temporalidad, y uno de ellos fue precisamente Luis Lon.
Si bien la tesis de doctorado versó sobre 8 capítulos, dentro de los cuales hablé, investigué sobre los espacios culturales, sobre los conceptos de espacio y de cultura, también desde una perspectiva de mi propio perfil como arquitecto y como restaurador, realicé unas series tipológicas identificando esas construcciones que tienen un significado dentro de la ciudad de León durante el periodo del Porfiriato, y realicé una reinterpretación cartográfica de mapas de esa temporalidad para ubicar este tipo de edificaciones. Conocer la noción de clases sociales, élites y grupos de poder permite revisar algunos personajes que contribuyeron a la designación de esos espacios culturales. Se indagó de forma particular las élites de la ciudad de León a través de las familias de apellidos importantes. Conocer sus prácticas culturales fue algo interesante, porque a partir de esas prácticas pude ubicar sus residencias dentro de la ciudad de León, Guanajuato, y de esa manera lograr establecer el vínculo de las clases sociales en el poder y la producción de los espacios en ese momento. También me ayudó a conocer este tipo de edificaciones, la perspectiva cultural que algunos extranjeros que tuvieron la oportunidad de habitar la ciudad de León, Guanajuato, durante el Porfiriato, se presentaron y obviamente provocaron este tipo de producción arquitectónica dentro de la ciudad. Dentro de lo que es la investigación, tuve necesariamente que revisar lo que era el Porfiriato. La historia social, política y cultural de México ha destacado por los grupos de poder que la dirigen. Luis Lon participó y convivió durante el periodo del Porfiriato, el cual se caracterizó por la presencia de élites en el poder, quienes aprovecharon su estatus social y cultural para dejar una huella tangible en la sociedad mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. Es interesante ver en el contexto del Porfiriato de la ciudad de León que su cercanía con la ciudad de Guanajuato marca una brecha muy importante. Parece ser, por lo que revisé en fuentes documentales, que la ciudad de Guanajuato era la ciudad que prácticamente debería de tener todos los estudios del Porfiriato. Sin embargo, al momento de revisar estas fuentes, se encontró que la ciudad de León tenía mucha producción arquitectónica durante este periodo. Y si bien en algunos momentos la propia producción arquitectónica podía ser modificada, en algunos casos, como lo vamos a ver posteriormente, Luis Lon hace intervenciones de restauración de edificios históricos datados en el periodo del virreinato en lo que es la ciudad de León. Entender qué es el Porfiriato, debemos de revisar algunos autores. Por ejemplo, Pérez Siller y Kramausel se hace referencia al siglo XIX, comentando que la distinción entre miembro de las élites y el intelectual era una ambigua. Tanto los profesionistas como los políticos y artistas se consideraban parte de ellas. Esto respondía a que tenían acceso a la información y los saberes de la cultura, ya fuera por medio de la lectura, asistiendo a eventos sociales o por viajes o estancias de formación y estudio en Europa. El Porfiriato, en lo que corresponde a León, Guanajuato, es una situación muy importante y es clave porque dentro de lo que es la organización de la sociedad
leonesa existen diferentes tipos de élites, desde la élite política, la económica, la social, hasta la religiosa. Es una situación que algunos autores se cuestionan, ¿por qué León tuvo un obispo y no la ciudad de Guanajuato? Y esa situación creo que es algo muy importante, dadas las características ideológicas que se tenían desde ese momento en lo que corresponde a León. Pero sin embargo, así como también tuvo León un obispo, también tuvo una gran inundación en 1888, que obviamente causó mucho daño y una transformación a lo que es la ciudad en ese periodo. Pero también hubo la otra parte, que es la construcción de estos espacios culturales. El teatro doblado es uno de los ejemplos que aparece durante este periodo del Porfiriato, y que si bien no puede ser comparado con el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, pero corresponde a una necesidad cultural que en ese momento esa sociedad leonesa exigía y lo logra. Las élites es un sector de población en la ciudad de León muy importante hasta en la actualidad. Hay en las revisiones de documentos hay apellidos que todavía siguen en pie y que están desde el Porfiriato. Las grandes familias leonesas siguen teniendo un poder ya en diferentes ámbitos. Norben Elías nos expone sobre las élites que la historia no debe ser una historia de los individuos, sino debe ser la historia de las relaciones sociales, un problema de perspectiva teórica e histórica y de clasificación de poder. Y esto es muy conveniente y se refleja en el caso de las élites leonesas, cuando en uno de los apartados de la investigación que realicé, hablo de las prácticas culturales realizadas por estas élites y se ve que los paseos dominicales, en lo que es la calzada de los héroes actualmente, en lo que es el Arco de la Calzada en la ciudad de León, pues se hacían grandes paseos durante los domingos, pero el principal objetivo era entablar relaciones sociales, era invitarse entre sí a familias para lograr conciliar ciertos negocios, sea una relación a través de un matrimonio o, en todo caso, una relación comercial. Recordemos que en ese momento León es una ciudad dinámica, con una economía que empieza a fluir y que va a destacar, a diferencia del resto de otras ciudades que no sea la ciudad de Guanajuato. Vilfredo Pareto, en referencia al concepto de élite, se expone que la élite, a su juicio, está integrada por miembros superiores de una sociedad, por aquellos a quienes sus cualidades eminentes deparan poder o un prestigio. Y esto es algo bien importante, porque no solamente se trata de tener un apellido ilustre, sino se trata que en esas representaciones sociales o en esa memoria colectiva debe de estar representado también por algo tangible, y qué mejor, su propia residencia, su propia edificación, que representa el poder que tiene en ese momento la familia leonesa. Dentro de las características que marca las élites, podríamos comentar que son grupos exclusivos con ideologías y tareas comunes, relaciones personales y oficiales, con poder sobre otros. Generalmente serán las que dicten las reformas y cambios sobre determinadas acciones de la vida cotidiana, y a finales del siglo XIX las élites disfrutaban de todos los beneficios que el régimen les brindaba. Recordemos que durante el Porfiriato hubo una gran presencia de élites, y precisamente pues el propio Porfirio Díaz fue un ejemplo viviente que las personas podían cambiar, dadas las características de su matrimonio, en donde lo transforman de ser un militar bastante austero a ser un gobernante
de élite, de clase, de una élite favorable, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, las características de las élites siempre determinan o se determinan como grupos de poder. Y entonces ellos definen qué prácticas van a realizar y qué prácticas van a dictar en ese momento. En el caso de León, una de las prácticas también era las fiestas patronales, en donde pues obviamente era el festejo del santo patrono, en donde la gente, las personas de otra clase social baja podría en algún momento hacer ese tipo de peregrinaciones, pero siempre destacando que los que iban acompañando al sacerdote serían las familias que en algún momento habían dado algún donativo para la propia fiesta, y las demás personas se dedicaban más bien a cooperar sobre los arreglos de algunas flores, los cohetes, las cuestiones que no representaban una gran inversión. En esta situación de las élites debemos de tener un tema también importante en lo que es la ciudad de León, que son los extranjeros. Cuando se trata los temas de grupos, de clases sociales y de élites, un grupo importante siempre será en el desarrollo del porfiriato el grupo de los extranjeros, los cuales al igual de las élites se convirtieron en un grupo de privilegio. Algunas veces cuando los especialistas del porfiriato revisan, encuentran que grandes inversiones fueron parte de extranjeros, pero también lo cierto es que en el caso de lo que corresponde a León, los extranjeros llegaron, pero no ese tipo de extranjeros que se pensara de grandes capitales, grandes empresarios, sino más bien eran extranjeros trabajadores que traían productos a vender y tenían toda la disponibilidad a empezar una nueva vida en lo que es León, Guanajuato. María de la Cruz Labarte indica que el extranjero llegaba a un ambiente económico social favorable, además de ser época en que la política oficial veía con buenos ojos la aportación extranjera en cuanto a dinero y transferencias de tecnología se refiere. Por demás es decir que en León se dio esta participación de extranjeros tanto por el capital personal de algunos individuos que quisieron invertir en empresas pequeñas o medianas, como aprovechando sus conocimientos técnicos asociados a capitales locales para obtener el propio. Un dato estadístico importante fue en el padrón de 1895, cuando se tenían registrado en la ciudad de León 75 extranjeros de las siguientes nacionalidades. Decían que de la nacionalidad alemana había 14, canadiense 1, francesa 22, ingleses 3, española 24, italiana 5, suiza 1, peruana 4. Aquí lo interesante es que durante esta revisión los extranjeros se asentaron principalmente en el primer cuadro de la ciudad, al igual que aquellas familias de élite. Si bien se establecieron sus comercios dentro de este primer cuadro, que sabemos los historiadores y los que estamos inmersos en los estudios de patrimonio, que no cualquiera vive en el centro de una ciudad, sino es determinada clase social quienes viven en los centros históricos de las ciudades importantes. Entonces, en esta reinterpretación cartográfica que hago de un mapa, se establece que la participación de extranjeros en la ciudad fue extensa, destacando grandes familias como la de Casimiro Lambari, Manuel Madrazo, José Layaresti, Don Olavarrieta, las familias alemanas como la de Federico Traux, Germán y Federico Pols, Emilio Vitrolf, Joaquín Fleber, Fisch y Bischoff, la familia Manini. La ciudad de León a principios del siglo XX
fue una ciudad dinámica y en una transformación con habitantes activos y modernos. En esta intervención de los extranjeros en la ciudad de León, Guanajuato, es cuando aparece un inglés que llega a León en 1877. Antes había vivido en la Ciudad de México. Sin embargo, pasa por Guanajuato, está ahí una temporada, pero no le gusta Guanajuato para vivir. Debo de comentar que Luis Lon, en la actualidad, es un personaje que es significativo en esa memoria colectiva de los leoneses, por muchas cosas. Primeramente, hay que entender que para un extranjero, lograr establecerse en las tierras en las que se introducía requería ir tejiendo una vida de relación social para encontrar vivienda, alimento, darse a entender y comprender las situaciones culturales comunes en estos espacios, las de las diversas regiones, las que se particularizaban en ciertos grupos y hacer amistades. Luis Lon creo que fue una de las actividades que más desarrolló y yo creo que por eso tuvo tanta producción arquitectónica, por sus propias relaciones sociales, no con cualquier persona, sino obviamente con personas de élite, que tanto social como religiosa. Para estudiar las manifestaciones que hace Luis Lon, utilicé la revisión de las cartas que él escribe a sus amigos en el extranjero, las cuales se encuentran en la Biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato y en donde es un compendio de 3 libros, de los cuales revisé aquellos que de cierta manera manifestaba la constancia a través de la cual lo invitan para hacer estas diferentes intervenciones a los inmuebles. Por ejemplo, en una carta que es dirigida a don Alejandro Hernández en 1902, es muy interesante desde su perspectiva lo que él comenta sobre la ciudad y en ese momento qué está pasando en León. Dice: señor don Alejandro Hernández, León está como siempre, bastante movimiento, muchas casas en construcción, algo de calor y bastantes chismes. Luis Lon. Es decir, o sea, León, una ciudad dinámica, pero también, o sea, hay bastante conversación, ¿no? Cuando yo revisé las cartas de Luis Lon, en León tengo aproximadamente 8 años trabajando allá en la Universidad de Guanajuato, en la sede, en el Campus León, y sin querer, como iba leyendo, era como si de repente estuviera describiendo cómo son los leoneses en ese contexto. Y es la perspectiva que tiene un extranjero de los habitantes en el año de 1902. Entonces eso es algo bastante interesante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender cuál fue la relación de Luis Lon y los espacios culturales en sus representaciones colectivas de los habitantes en la ciudad de León, Guanajuato, pues entonces vamos a tener que ver que, por ejemplo, en otra carta que tiene Luis Lon y que le manda al secretario de Gobierno en 1901, expone: en contestación al oficio de la Secretaría del digno cargo de usted, fecha 28 de mayo, próximo pasado, relativo al proyecto de cambio de local del Monte de Piedad de León, hoy tengo el honor de rendir el siguiente informe. Examiné el edificio de la antigua escuela de niñas y la encontré en estado en extremo ruinoso. Esta construcción data probablemente de la época de dominación española. La posición del edificio es buena, la calle céntrica y concurrida.
Está casi enfrente de la nueva escuela modelo de niños. El edificio proyectado comporta solamente un salón grande, una bodega también grande, un zaguán, un patio y las dependencias necesarias al servicio. Luis Lon. Esto, obviamente, en una interpretación estamos viendo que es un informe técnico sobre su intervención hacia lo que es un inmueble histórico que fue construido durante el siglo XVIII, pero que le asignan a él para hacer una rehabilitación del propio inmueble. Esta es una situación interesante, porque si yo les dijera que Luis Lon ni siquiera fue un arquitecto académico, o sea, él aprendió a través de su propia experiencia. Él fue un relojero experto, pero no un arquitecto. Académicamente no se ha encontrado que tenga un título, como en el caso de Tres Guerras, de Eduardo Tres Guerras, que obviamente viene de la Real Academia y que tiene todo unos estudios académicos. Y si a esto también le agregamos que Luis Lon tampoco era restaurador y lo ponen a hacer este tipo de intervención, estamos viendo que sus relaciones con cierto sector de la élite le permite tener este tipo de proyectos de intervención. Otra carta es en 1901, en agosto, y es para el administrador principal de rentas. Recibí el oficio de la administración del digno cargo de usted, referente a la antigua escuela de niñas, calle de la Plaza de Gallos en esta ciudad, y conforme con su contenido, habiéndome sido ya entregado dicho edificio, procederé inmediatamente a empezar la obra del Monte de Piedad nuevo. Luis Lon. Aquí lo interesante es que hay la primera representación en estas relaciones de la memoria colectiva con las escuelas modelo. Recordemos que durante el Porfiriato uno de los mandatos eran las escuelas modelo y se tiene que Guanajuato como ciudad no tiene registrado una escuela modelo, salvo Pozos allá en San Luis de la Paz, y León tiene una escuela modelo. Las escuelas modelos de Porfirio Díaz, sobre todo la de León, está ubicada en la segunda cuadra de la calle de la Plaza de Gallos, cuyo objetivo fue combinar los estudios elementales de la enseñanza primaria con el aprendizaje de algún oficio, como dictaba la política pública de educación de Porfirio Díaz. De acuerdo a las efemérides de Sóstenes Lira, nos dice que el 5 de junio de 1894, por acuerdo del gobernador del estado, licenciado Joaquín Obregón González, se da principio a la construcción de la escuela modelo Porfirio Díaz, siendo dirigidos los trabajos por el señor arquitecto don Luis Lon. Para el 25 de abril de 1895 quedó terminado el edificio de la Escuela Modelo Porfirio Díaz. Las escuelas modelos fue la arquitectura civil educativa característica del modelo político del Porfiriato. La ciudad de León siguió el modelo, cuyo inmueble no solo destacó a través del tiempo por su forma arquitectónica, sino también por las prácticas culturales del mismo, y muy pronto los leoneses asumieron el espacio cultural como un símbolo de la ciudad. O sea, para empezar, la escuela modelo está en esta calle Plaza de Gallos, que está en el centro de la ciudad de León. Otra carta importante es la de julio 25, 1901, a don F.M. García Muñoz, en donde dice: recibí su atenta carta de esta mañana y al buscar entre mis antiguos planos del año de 1893, efectivamente encontré un plano, proyecto del Hospital de San Juan de Dios que hice en aquel año y que tengo el gusto de remitir a usted con el portador. Este trabajo fue pagado en aquella época, si mal no me acuerdo, por una comisión que habrá colectado cierto fondo por suscripción, y así dice, para empezar dicha obra, pero no llegó más y el proyecto se olvidó. Obviamente
que la carta no contemplaba el plano, que hubiera sido muy interesante para ver las adecuaciones que él hacía ahora al Hospital de San Juan de Dios, que después, tiempo casi a la mitad del siglo XX, se pierde como una gran pérdida del patrimonio histórico en ese momento. Otra carta importante es hacia el administrador principal de rentas, en donde dice: manifiesta usted de parte del señor don Ignacio Madrazo y como encargado de la obra que se va a proceder a la reconstrucción de la finca en la esquina de la Plaza Mayor y calle de los Pachecos en esta ciudad, propiedad de dicho señor según los planos autorizados por el H Ayuntamiento en agosto 29 de este año. Dicha finca está marcada con los números 33 y 34, Portal de Aldama, y los números 1, 3 y 5 de la calle Pachecos. Y se va a empezar la reconstrucción en la parte que da la calle Pachecos, dejando por de pronto recuperada la parte que está debajo del portal. La superficie de la parte que ahora se va a demoler equivale al 8/10% del total, quedando el 2/10% ocupado y haciendo abstracción del portal que es de uso público. Es decir, que aquí está hablando de dos intervenciones, una que corresponde a lo que es la casa de una familia de gran renombre, que es la Casa Madrazo Arcocha, que actualmente sigue siendo el Círculo Leonés Mutualista, y que en 1904 un acaudalado comerciante español, que era Ignacio Madrazo, compró la tienda y las casas contiguas y construyó bajo la dirección de don Luis Lón un costoso edificio. En la planta baja se construyeron locales para comercios y la planta alta se destinó para habitación, un clásico complejo arquitectónico de renacentista. Durante la época de los burgueses italianos, lo que hacen es precisamente así construir sus palacios, que es la planta baja, todo lo que es el comercio, las oficinas del señor burgués, y la planta alta, todo lo que corresponde a la casa habitación. Se inauguró en 1907 y durante varios años fue la sede de los almacenes de las fábricas de Francia, propiedad de la familia Pons, una familia también muy importante. El edificio conserva las dos casas contiguas, originalmente construidas y unidas simétricamente por una misma fachada majestuosa de alto valor arquitectónico e histórico, propiedad de los hermanos Manuel y Rosa Madrazo Arcocha. Entonces, si hablamos hasta este momento de lo que corresponde los espacios culturales, debemos de entender que para hablar del espacio debemos de hacerlo desde lo cultural, y entonces se propone que el concepto de cultura, se propone el concepto de cultura del espacio, es decir, el lugar de encuentro que se construye de la sociedad que interactúa en dicho espacio a través de las manifestaciones de nuestras acciones y reacciones y en relación continua con otros quehaceres semejantes o diferentes a las nuestras. Aquí es algo importante porque si bien estos espacios, algunos de estos espacios que fueron rehabilitados o construidos por Luis Lón, en el desarrollo de la investigación del doctorado, de la tesis de doctorado, también me encontré, por ejemplo, algo muy interesante que fue la reinterpretación cartográfica de lo que eran las boticas. Y las boticas fueron espacios culturales, porque no solamente era para la preparación de medicamentos, sino también era un espacio donde se llegaba a platicar sobre la política que se estaba dando en ese momento. Eso es algo bastante interesante porque al momento de hacer esta ruta de las boticas también estaban dentro del centro histórico de León, y por lo tanto, a pesar de que no fueron construidas obviamente por Luis Lón, pero también significaban un espacio cultural
porque desde esa perspectiva del concepto de cultura, del espacio, era un lugar de reflexión y no solamente de una práctica que se realizaba. Por supuesto, Louis Lon tuvo siempre un buen acercamiento con la élite religiosa. Obviamente, a partir de esta muy buena relación con el obispo, lo invita a hacer lo que es el diseño del Templo del Inmaculado Corazón de María, que tiene toda una historia este edificio. Nos dicen que las señoritas Concepción y Refugio Tejada León donaron su casa contigua al templo llamado la Compañía Vieja o Santa Escuela de Cristo. Los misioneros, hijos de María Inmaculada, se establecieron en León en 1896. La arquitectura religiosa formó parte, por supuesto, junto con las plazas principales del partido arquitectónico de todas las ciudades del siglo XVI. Sin embargo, la iglesia del Inmaculado Corazón de María fue construida en el año 1901 y terminado en 1906, lo que hace ser uno de los templos construidos en el Porfiriato, uno de los últimos templos construidos del Porfiriato, diseñado por don Louis Lon, iniciando con esta obra el estilo ecléctico en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, León, en lo que corresponde al periodo del siglo XVI, XVII y XVIII, tiene una traza propia del virreinato. Obviamente el templo del Inmaculado Corazón de María viene tiempo después, pero marca la pauta en esa memoria colectiva de los leoneses por ser el último edificio construido durante el Porfiriato en León y por marcar un estilo arquitectónico como es el ecléctico, que prácticamente abarca los primeros años de lo que es el siglo XX. Otro espacio también interesante fue la sombrerería de Joaquín Fleve. Él, el dueño del espacio, fue Joaquín Fleve, un sombrerero alemán que llegó en 1878 en la ciudad de León. Su tienda se ubicó en la esquina noreste de las calles de Pacheco y Real de Guanajuato. Sus productos se anunciaban como precios muy baratos. La prosperidad económica de León sufrió un fuerte desequilibrio a consecuencia de la inundación de 1888 y se recuperó aprovechando las políticas porfiristas. Esquivel nos dice, al momento de describir el espacio, que sus aparadores consistían en un estante con cristal de una sola pieza y el estante, montado sobre ruedas, se acercaba a la puerta de la tienda hasta enrazar con el marco durante el día y se retiraba durante la noche para que aquella cerrara. Este espacio es muy importante porque generalmente es uno de los espacios en donde siempre hay inundaciones. Es una fotografía precisamente de la inundación de 1888, después hay otra de 1926 que también fue una inundación fuerte en León, y ese espacio es el que casi siempre, el que se queda inundado. O sea, en la comida platicábamos con el doctor Carvajal que parece que nada más cambian como la dinámica o la imagen, pero es la misma imagen. O sea, es interesante esta situación, ¿no? Entonces, en el caso de este espacio es importante porque a todos estos extranjeros, dueños de estos comercios que estaban ubicados en el centro de la ciudad de León, cuando llega la inundación, es increíble y algo hay que reconocer de los leoneses, que saben trabajar unidos y logran hacer una gran colecta para la recuperación. Efectivamente, Louis Lon también hace el proyecto del puente que va a tratar en algún momento de evitar la inundación, otras inundaciones a lo que es el centro de la ciudad de León, ¿no? Y obviamente es con la colecta y la participación de todos estos extranjeros
que están ya identificados dentro de estos comercios en el centro histórico de León. Como reflexiones finales, podríamos comentar que con respecto al vínculo existente entre las clases sociales en el poder y la producción del espacio, debemos reflexionar el espacio histórico como un espacio heredado que adopta nuevos usos. Y eso es algo bien importante y los leoneses en ese contexto cultural lo han aceptado. Por ejemplo, sus plazas en algunas ocasiones son plazas que han sido heredadas desde el siglo XVI, XVII, XVIII, y cuando viene esta cuestión del porfiriato, la retoman y sobre todo les ponen una práctica cultural que realizar. Y creo que eso es interesante. El porfiriato fue un periodo de producción espacial. Los actores políticos se preocupaban por proponer y gestionar proyectos de espacios que creyeron eran importantes para los habitantes de la ciudad. Ejemplos del vínculo entre la sociedad y la producción espacial fueron las construcciones realizadas por Luis Lon, quien manifestó respeto por el pasado local y regional y por lo general aprovechaba los elementos ya existentes. La obra de Luis Lon, como parte de la memoria social, permite las representaciones colectivas en la ciudad de León, Guanajuato, importante en la producción de la identidad. Sin embargo, la preocupación por la salvaguarda de la obra de Lon es una preocupación creciente en esta temporalidad por todos aquellos preocupados por el patrimonio cultural. Luis Lon hereda su casa, una casa que él construye, tiene un hobby que es tener un telescopio, hace una torre para mirar las estrellas y él tiene un hijo que también tiene un problema de enfermedad y cuando él muere deja hacia lo que es el gobierno su casa, pero con la condición de que lo conviertan en algo cultural, que todos los habitantes leoneses lo puedan visitar. En la actualidad hubo un proyecto un apoyo por parte de la presidencia, del ayuntamiento, presidencia municipal, en donde rescataron su casa y no sabían qué nuevo uso adaptativo darle. En la actualidad está la escuela de música y se dan conciertos, es un espacio cultural. La intencionalidad era primeramente hacer un museo de Luis Lon, pero la situación económica pues muchas veces no permiten que se cumplan todos los buenos deseos que se tienen sobre estos proyectos culturales. En la actualidad, pues si buscan en internet encontrarán a Luis Lon hasta en Canal 11 que hicieron un documental, la presidencia municipal, el Instituto Cultural de León ha tratado de darle nuevamente la dignificación que tiene obviamente Luis Lon por todo lo que aportó en lo que corresponde en el ámbito cultural a la ciudad de León, Guanajuato. Y es algo bien importante porque Luis Lon en Guanajuato realiza el Palacio Legislativo y obviamente él tiene hasta su nombre ahí en la fachada, ahí dice Lon, el año en que fue construido, pero lo interesante es que a él la ciudad de León, a pesar de que era bastante severo en sus comentarios con sus amigos los extranjeros, de los habitantes de la ciudad, también debemos de reconocer que fue bien acogido, ¿no? Como todos los extranjeros que en esa temporalidad llegaron también a la ciudad de León, Guanajuato. Y eso es lo que les quería compartir de este proyecto de investigación que es muy extenso, pero creo que esta parte era importante mostrar los hallazgos que hice, sobre todo al momento de revisar esta parte documental, ¿no?, de archivo de las cartas de Luis Lon y también desde mi perfil lograr revisar y analizar estos objetos arquitectónicos como muestra de su producción. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy interesante. ¿No tienes fotografía de la casa de Luis? No, bueno, la tengo, no aquí no la tengo, pero les bueno, prometo ya la que sí. veremos después, sí. Pues abrimos un espacio Claro. para algunos comentarios o preguntas. Creo que es bastante, digamos, digno eso que están haciendo, que él tuvo la sensibilidad de, a pesar de no ser académicamente arquitecto, haber conservado como un buen restaurador, aunque tampoco tuvo eso en lo académico, de conservar y partir de ellos mismos sin desbaratarlos, sin quitarlos en sus construcciones. Creo que la ciudad le debía algo y ahora sí se lo está pagando. Ese era todo mi comentario, que qué bueno que lo estén haciendo. Sí, ¿alguien más? Gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Esta foto, quiénes son exactamente? Esa foto corresponde al Archivo General de la Nación y no tenía identificado, decía ¿cómo es? O sea, no tenía el nombre, no es una familia leonesa, aclaro, nada más es para ubicar, porque desafortunadamente, no sé, ¿verdad? En el sentido de las fotografías, tuve la oportunidad de tener una estancia en el Archivo General de la Nación por casi 15 días y la situación es que cuando intenté buscar lo que eran construcciones, familias leonesas, lo único que me pude encontrar fue de registros de la inundación de 1926, de inundaciones de Salamanca, Guanajuato, de León, de estas noticias que son muy drásticas y que son registradas por los fotógrafos. Y en el caso de familias leonesas, simplemente en algún momento sabemos también las cualidades de los leoneses y sobre todo de estas grandes familias que tienen cierto recelo con sus fotografías. Es muy difícil tanto las familias leonesas que tienen, porque tienen grandes acervos fotográficos, como el archivo eclesiástico, que dejen consultar algún tipo de esta información. Y en lo que yo me basé fue en lo que es el archivo que tenemos de León, el archivo histórico de León, lo que corresponde al archivo del Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato, que ahí fue donde encontré estas cartas de Luis Lon, pero realmente las fotografías simplemente es de ilustración de esa temporalidad, pero no son de Guanajuato. Yo quería, perdón, dos comentarios adicionales a esa preguntita. Uno es, bueno, desde luego reconocer todo el seguimiento tan detallado, la reconstrucción de la trayectoria del arquitecto, no arquitecto, en la restauración de vaya, según entiendo, básicamente, es el sin tener preparación académica, pero se convierte en el arquitecto de la élite de León. Y vaya, toda la reconstrucción de esa trayectoria tan detallada, pues desde luego es más que interesante por sí mismo. Pero yo tenía duda en cuanto a los términos, digamos, teóricos para conceptualizar esa labor, porque curiosamente, cuando usted ha dicho espacios culturales y prácticas culturales, pues uno siempre alude a cultura y pues aunque hay un montón de definiciones de cultura, tienden a ser o exclusivas o inclusivas, es decir, unas muy amplias, entre cultura es pues en el sentido antropológico del término, y otras pues más bien excluyentes, es decir, institucionales, entre culturales, más bien lo último que usted ha mencionado, es decir, biblioteca, museo, qué sé yo, es decir, bueno, por ejemplo, foro, como el espacio en el que estamos hoy. Y curiosamente uno diría que es más bien
constructor de espacios culturales, pero en el primer sentido, en la medida en la que pues, todo hábitat pues, tiene algo de cultural, en el sentido amplio del término, pero curiosamente su voluntad final es que eso que hizo para las familias de élite termine, al menos la propia, la suya al menos, se convierta curiosamente en una institución, vaya, en una entidad cultural, pero en el sentido institucional del término. Así es. Aquí la situación, como comentaba, de los espacios culturales podríamos partir desde la significación, que son aquellos que tienen una carga simbólica y que los habitantes o los usuarios de ellos obviamente los identifican de una manera prácticamente sin ningún protocolo adecuado. Y esa es una situación bastante que ocurre, sobre todo en la obra de Luis Lon. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el caso del Templo de la Inmaculada Corazón de María, es un templo que obviamente tiene sus características arquitectónicas, estéticas, y que no tiene ninguna comparación con la catedral, por ejemplo, pero que sin embargo sabemos perfectamente que fue, y así lo dicen algunos de los cronistas de la ciudad de León, que fue casi un capricho del propio obispo, que quería que se hiciera ese templo, y convence a las hermanas que donen qué terreno, que es un terreno en la plusvalía del Porfiriato, es un terreno que vale mucho, y lo donan para que construya ahí ese templo. Yo considero que dentro de estos espacios culturales hay una parte muy significativa, que son estas prácticas que, si bien lo ha dicho doctor Carvajal, es un espacio como este que ahorita estamos aquí reunidos, en donde tiene toda una historia y que seguramente tiene una significación para los habitantes de Lagos, pero la práctica que estamos ahorita dando seguramente es totalmente diferente para lo que fue concebido desde esa perspectiva arquitectónica. Pero lo importante, y creo que para los que estamos preocupados sobre el patrimonio, es que el espacio en verdad siga teniendo esa significación. ¿Por qué? Porque si no le damos ese tipo de práctica, el espacio se pierde. Y a veces lo más rápido y preciso es convertirlos en un museo, pero en un museo con ese concepto de antes y no con el concepto de la actualidad. Y entonces el espacio, pues obviamente va a ser o va a pertenecer para cierto sector. En el caso, por ejemplo, y tiene razón cuando dice que al final de cuentas la casa de Luis Lon, que fue una casa concebida para una propiedad, o sea, era su casa, una propiedad privada, después la deja para que todos los leoneses se sientan parte de ella. Y entonces en la actualidad, pues oír un concierto en la casa de Luis Lon, pues es algo bastante bueno, ¿no? Aparte de que es un espacio en donde la gente quiere conocer más de Luis Lon, ¿no? Y creo que es un personaje que es bueno revisar todos los documentos que hay acerca de él. Y así como en este contexto de esos espacios que construye Luis Lon, hay otros espacios que simplemente ya en la actualidad se han perdido, como son las imprentas, que también parece ser que es algo promovido dentro de lo que es el porfiriato y perdido también, porque me di a la tarea haciendo esta reinterpretación cartográfica y por supuesto ya no queda ni siquiera el edificio, ni la casita, nada, porque ahora ya pertenece a una empresa transnacional de deporte y ya no queda nada ni de donde estaban las imprentas, que también fue algo importante, bueno, ni siquiera la imprenta de, ahorita se me fue, de Posada. O sea, ahora es un estacionamiento y ni siquiera hay una placa donde diga aquí fue el taller, que es un personaje significativo,
¿no? Pero también hay esa ruta y todo coincidentemente es dentro del centro histórico de León. Yo, muchas felicidades, me gustó mucho la exposición, la explicación de ver todas las aportaciones de Luis Long a la arquitectura de León. Mi pregunta, o más bien que nos explicaras un poquito más acerca de con quién se casa él. A lo mejor ese matrimonio también lo vincula o fortalece sus relaciones con la élite, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho lo de la historia de la familia y ver cómo se va relacionando y con quién se va vinculando, y eso fortalece a los personajes que no son de la localidad. Aparte de que él se siente ya acogido, bueno, pues él también es, se aprovecha la gente también de esto, ¿no? Es conocido, es de confianza, ya se casa con alguien de aquí. No sé, no lo dijiste si se casa con alguien de la élite. No. Él ya, desde que llega en 1877, él ya viene con una formalidad de casado. No se habla mucho de la esposa, pero sí del hijo que llega tiempo después, cuando él ya está establecido en León. Y además, dentro de sus cartas, hay algunas muy interesantes que hablan de cuestiones, por ejemplo, a él le apasiona la fotografía y prácticamente a principios del siglo XX, él le agradece a un amigo que le haya enviado una cámara fotográfica de novedad en ese momento y le cuenta que se ha ido a la calzada a tomar fotografías de los grandes árboles que hay. En la actualidad ya no hay tantos árboles. Y además comenta del estado débil de su hijo. Eso lo dice en muy pocas de sus cartas, pero se intuye que su hijo es enfermo, o sea, está enfermo y muere años después. Entonces, él prácticamente la casa donde él la diseña es solo. Por eso es su facilidad que lo invitan a tomar el café la familia Madrazo, él va, pero no cuenta en sus cartas y creo que como buen inglés es muy reservado en ese contexto. Pero lo que sí tiene son muy buenas relaciones con las élites de los extranjeros primeramente, después con las clases sociales altas y con la iglesia. O sea, porque hay en alguna en donde dice que estuvo presente en una festividad de la Virgen de la Luz y que parece que, o sea, y él critica la situación en ese momento de los leoneses porque habla sobre que cómo es posible que se están quejando de que no tienen dinero y gastan tanto en flores, en cohetes, en tambores. Ajá, entonces él no comprende esa relación y habla también de que se encontró con Mariano Leal, que fue un personaje también muy importante en ese momento, y dice que tienen boletos para ir a escuchar la ópera en el doblado, y que ahí en algún momento se encontraron con otras familias en donde pues empezaron a platicar, pero son esas prácticas que él describe en las cartas, pero relacionado a una relación familiar, su familia eran los amigos prácticamente, porque él no establece una relación formal, ni siquiera con una leonesa o que alguien anduviera interesado. Él es muy escueto en ese sentido, pero sí habla de todas las prácticas que él realiza, que va al teatro, que asiste a misa, que se encontró en la botica, por ejemplo, de la Purísima, que están hablando de lo que está pasando en el gobierno, pero dice, pero los leoneses solamente gritan, pero no actúan. Y eso es algo interesante para un extranjero, no sé él qué pudiera haber hecho, ¿no? Entonces, es simplemente eso lo que narra. Y del hijo, el único hijo que menciona en la carta, en donde le platica a este amigo que su salud cada vez se va deteriorando como va pasando el tiempo. Ay, Carlota, yo también tengo… hasta el final, yo al final.
Bueno, de una vez. Yo quería preguntarte quién era el obispo que le mandó a hacer el templo. Él es, ahorita me acuerdo porque Emetrio tuvo- Valverde. Él es Emetrio él es Valverde el que- Telles. Sí, Ah, qué sí, interesante. porque fue el segundo. Sí. Así Pues es. también es un personaje muy interesante. También en la iglesia. Que hizo Bueno, estudios de la filosofía, sí, de los el filósofos Valverde de fue. México. Ujú. Ajá. Y lo importante de León es que es una situación en donde ahorita pues no creo que cualquiera pueda tener un contacto directo con el obispo, o sea, realmente. Pero en León se da todavía que en la feria de León inauguran las autoridades y el obispo, ¿no? Sí. Ahí es algo bastante común. Obviamente eso no va a pasar en Guanajuato, pero en León sí sucede eso. Entonces, y son de estas grandes familias que cuando empecé a revisar, de acuerdo a las crónicas y a los autores y demás, son familias que todavía oímos en las políticas, o sea, todavía vemos que por ahí Esa era andan mi otra Pons, pregunta. por ¿Cuáles ahí. son esas familias? Si me puedes mencionar algunos Por ejemplo, apellidos. esta familia Guedea, Pols, Pons. sí, Sí, ellos hasta son, aquí decimos en Lagos. ¿Qué dirán los Pons? ajá. Por ejemplo, Leal, González Leal, por Sí. supuesto, ¿no? Navarro Valtierra, que dice que tiene todavía por ahí algunos parientes durante el porfiriato, etcétera, ¿no? Cuando hicimos aquella investigación, maestra, ¿se acuerda de que andábamos buscando a Ignacio de Portugal y que nos llevó a León, que allá había dos personas con ese apellido, creo que eran Marquesa una o algo así, y nosotros queríamos buscar a ver si había una imagen o algo y no encontramos nada, pero estábamos en la búsqueda a ver si de las familias de allá sabíamos algo sobre esta familia que también acá está hacinada en Lagos, pues, pero que se había dedicado a cuestiones de arte, por eso andábamos en la búsqueda y sí vimos pues que allá había una parte de esa familia. Aquí el asunto y lo que puedo recomendar es que generalmente las familias son los que tienen todos estos acervos fotográficos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mariano González Leal y él pues obviamente siempre es muy atento, muy abierto, pero tiene sus límites también. Entonces me invitó a su casa, me enseñó la gran biblioteca que tiene, pero pues obviamente él la tiene. Él tiene fotografías, él tiene cartas de Luis Long, que dice que fue muy amigo de su abuelo, de su padre, de toda esta relación. Tiene algunos instrumentos que utilizaba Luis Long y que él los tiene de manera personal resguardados. Y en ese contexto, pues yo creo que el acercarse con este tipo de familias siempre es bueno, pero también hay que ver que marcan, como buen leonés también marca sus límites, ¿no? Sí, sí, así es. Yo tengo dos preguntas sobre, hablando de prácticas culturales y que mencionó una mutualista. Supongo que esa mutualista estaba integrada con personas no de la élite, ¿no? Sino eran conformado por otro tipo, quizás no de las clases más bajas, pero sí de, no sé si artesanos, comerciantes, profesionistas o… Primeramente, el Círculo Leonés Mutualista se crea precisamente con esa ideología en cuanto a agrupa a comerciantes, efectivamente, algunos empresarios, pero a partir de 1926 más o menos se transforma y entonces empieza a tener el control algunos empresarios. Desafortunadamente, en la actualidad, tengo a unas alumnas que están haciendo servicio social profesional en esta institución y es increíble lo que han encontrado porque han conservado, tienen una biblioteca. Yo recuerdo muy bien que por eso me enfermé, porque era un enero y empezamos teníamos que ir a platicar con el administrador. Hay un administrador y él… Fui a presentarme, a decirle que las alumnas iban a hacer como el rescate de esa biblioteca, porque una de ellas me dijo que había encontrado las actas
de las reuniones a partir de 1901, 1902, pero que estaban todas ahí en unas cajas viejas y demás. Entonces le dije al administrador que pues era una responsabilidad de la universidad prestar este servicio y si no tenía con qué pagar, pues es un servicio social profesional. Él estuvo de acuerdo y empezamos a hacer el trabajo. Entonces, recuerdo muy bien que ya las chicas habían acomodado algunas cosas y demás, y me habían comentado que habían encontrado libros de 1901, que eran generalmente alemanes, había libros de Inglaterra también, sobre todo de matemáticas, de geografía, había uno de arquitectura que me mostraron también, y aparte habían comentado que estaba tan abandonado esa biblioteca que hasta una rata muerta estaba ahí. O sea, le había caído un libro de tal dimensión que había aplastado a la rata. Entonces estaba ahí y nadie había hecho nada. Yo recuerdo que fui, las acompañé para ver cómo estaba este asunto y no sé qué bicho tomé del archivo, que estuve enferma casi por un mes de lo que de ahí me dijo mi doctora que fue algo que aspiré y eso me contagió. Pero ¿a qué voy? Que se hizo el trabajo y yo, sinceramente, a estas alturas, yo ya no sé si hice bien o hice mal, o hicimos bien o hicimos mal, porque los intermediarios siempre son peligrosos, porque ellos nos dan una visión o una versión y nunca pudimos tener un contacto directo con el presidente del Círculo Leones Mutualista. Él decía que sí, que todo estaba bien, pero nunca nos dio más bien el contacto con él. Y lo que me reportaban las alumnas es que teníamos ya un inventario. Entonces, de repente en el inventario empezaron a ver pues que ya faltaba cierto instrumento que tenían ahí, o sea, había desaparecido, que el libro fulano de tal ya no estaba. Entonces, como que ya después empezamos a desconfiar porque como estaba todo arrumbado, ni siquiera sabían lo que tenían. Cuando se hace un inventario y un registro, se van dando cuenta, ay, pues es un libro de 1901, que no costará en el mercado nota negro. Entonces, yo lo que dije fue que había que suspender ese inventario, porque lo que estábamos haciendo era simplemente como ordenando para alguien que estaba saqueando lo que estaba ahí. Entonces ya después las muchachas me dijeron que también la persona les dijo que ya iban a vender el inmueble y está ahorita en venta el Círculo Leones Mutualista con todo lo que está adentro. Y es un espacio bastante amplio y que tiene un teatro y que de ahí el espacio lo han rentado tantas veces que ha logrado ser pues tener una caja de tal manera que puedan tener un estacionamiento. Entonces yo me pregunto, ¿no era rentable el manejo del inmueble? Entonces creo que ahí hubo una situación que lo mejor que hicimos fue retirarnos por esa situación que estábamos ya manejando. Pero efectivamente… Y efectivamente, el inventario lo hicimos hace 1 año y medio. Y obviamente las chicas tienen lo que le corresponde, pero obviamente se tenía que entregar al administrador, que la verdad pues era, ellas mismas que habían visto cómo estaba todo, empezaron a ver que ya había libros que habían dejado la semana pasada y ya no estaba esa semana. Entonces le decían, es que el libro, no, es que no había nada, no, es que aquí está, o sea, ¿cómo no? Si aquí está registrado. Entonces es una situación que yo a veces digo que no contamos con la persona adecuada. Y efectivamente, las actas que me muestran de 1901 eran actas con diferentes tipos de personalidades, pero a partir de 1924-25 ya empezó a establecerse más empresarios, ya gente ya con un sector muy definido. Y en la actualidad, pues existen aún todavía el organigrama con un presidente, el secretario, el vocal y todo lo demás, pero se ve que son empresarios. empresarios. Hasta ahí sé de esa situación.
Y tenía otra pregunta. Pues lo que dijo es exactamente lo que yo iba a comentar. Ah. Sí, me comentaron eso exactamente, una persona que dijo que estaba en liquidación, no solo las propiedades, sino la misma mutualista, Sí. pero que hay mucho capital ahí invertido y mucho dinero y nada más mi interés porque la universidad estuviera vigilante de ese acervo, que obviamente no tiene las facultades para apropiárselo, Así es. pero si pudieran hacer una buena gestión para que no se perdiera. Yo como estrategia le comentaba a las alumnas que deberíamos de caerle así en una reunión del círculo, o sea, de esa sesión que se tuviera, caerles de repente y decirles, no saben qué, o sea, hemos encontrado, y yo creo que un buen argumento podríamos convencer, pero el administrador es nuestro primer obstáculo. O sea, él yo sé que saca muchas ganancias porque es un espacio abandonado. O sea, él hace y deshace. O sea, él es el que firmaba el servicio cuando sabemos que es simplemente el administrador. Pero como todos los demás están en sus trabajos, pues obviamente confían en que el administrador está haciendo un buen trabajo. Y les digo, o sea, con esa situación fue que se hizo el inventario y de repente empezó a desaparecer cosas. Y entonces también uno como académico y como responsable de esos proyectos debemos saber cuándo se retira para evitar problemas después, ¿no? Ellas tienen su copia, obviamente, porque capturaron todo, dejaron lo que tenían que dejar, pero ellos tienen ese archivo. Sí, eso es una información que en algún momento yo les digo a las alumnas que podrían utilizarlo para hacer un rescate, una tesis precisamente de este tipo de rescate. Y apenas una de ellas me comunicó que estaba precisamente ya liquidando todo, ya hasta iban a vender el edificio. Y para que al rato resulte hay otra pizzería, como muchos de los edificios de Luis Long que en la actualidad para eso funcionan. Sí, es muy lamentable, pero efectivamente la universidad todavía no nos hemos posicionado como para decir basta, o sea, aquí podemos hacer otras cosas. O sea, tal vez la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Que hicieran como una especie de frente entre la Secretaría de Cultura y la universidad para rescatar aunque sean los libros. O sea, algo así. Deberíamos de aprender a nuestros compañeros de Zacatecas, ¿verdad, doctor Cordero? Una vez fuimos a Zacatecas y estaban precisamente tratando de vender un inmueble, ¿no? Un mercado, y lo que hicieron fue una protesta, y una protesta cultural. A mí me llamó la atención porque de repente estaban ya como los inversionistas que iban a hacer, era una cervecería, algo así, y estaban los que estaban vendiendo sus productos y trajeron pintores, había una orquesta, había alguien que estaba diciendo que no iban a salirse de ahí y se ponían a tocar la guitarra. O sea, esas manifestaciones es lo que nos hace falta muchas veces, pero se ve que es una organización que están muy bien consolidadas, y además de que son capaces de pararse, y estaban así dándole casi la visita guiada a los nuevos inversionistas, y por aquí ya estaban los tambores como diciendo, y no nos van a sacar, no nos vamos a salir de acá, y háganle como quieran. Ay, qué buena idea me diste. Sí, eso es algo que nos hace falta, creo que a muchos. Sí. Pues luego te platicamos un chisme. No, de qué. A ver. Un compañero nuestro, es bueno, un compañero nuestro del Culagos, pero que trabaja en la otra división, Alfonso Camacho, fue presidente muchos años de la Mutualista. Es que mira. es de León y viene todos los días a trabajar acá. Ah, mira. Sí. Sí, hasta todavía funcionaba porque era presidente hace como 8 años, pues es miembro, pero hasta nos llegó a invitar armó exposiciones allá y cosas así de gente de aquí de Lagos. Pues así deberíamos de hacer una última acción, Pues no sí. perdemos nada. Tiene un cargo, sí, porque fuimos a Guadalajara con él y regresamos con él, Eduardo y yo, y él nos venía contando sobre esa. Sí, Por eso yo quería preguntar si era sí, sí. Bueno, ya no hay comentarios. Entonces, bueno, pues le voy a entregar a la doctora
Carlota Meneses esta constancia, que bueno, me voy a permitir darle Sí, lectura. Bueno, el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y el 14º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad otorgan la presente constancia a la doctora Carlota Meneses por impartir la conferencia Luis Long y los espacios culturales en las representaciones colectivas de los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato. Firman la doctora Rosa María Espinosa, aquí presente, y la doctora Lina Mercedes Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.